un tema que les dejé saber que íbamos a continuar el día de hoy, ¿verdad? Y así lo haremos. Se recuerdan, estuvimos hablando de tu esencia, tu valor como persona. ¿Sí? Vimos el capítulo de Primera de Samuel, versículo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Quiero leer nuevamente ese versículo para que tu memoria se refresque y poder dar un pequeño, ¿verdad?, repaso y luego pasar a la enseñanza del día de hoy. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Espero que hasta este momento ya hayas por lo menos hecho tú, ¿verdad?, un análisis de la enseñanza que vimos la semana pasada y hayas sacado una conclusión tu personal. Hoy voy a hacer un pequeño resumen y luego entro al resto de la enseñanza. Si has analizado un poquito la enseñanza, has visto que se centra en el corazón. Recuérdate, tu esencia y tu valor como persona. ¿Por qué es importante descubrir nuestra esencia? Hablamos la semana pasada y dijimos que era necesario porque descubrir nuestra esencia como persona nos permite identificarnos tal como somos. El hombre es bueno, dice la palabra, que del buen tesoro saca de su corazón. Pero el hombre malo, ya usted sabe el resto, ¿verdad? Tu esencia, dijimos la semana pasada, te lleva a tomar decisiones correctas. No tengo el pasaje conmigo, pero tengo pequeñas frases del pasaje. Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice la palabra? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, conocer tu esencia te lleva a tomar decisiones correctas. Tu esencia te permite visualizar tu propio yo, lo que tú realmente eres como ser humano, como persona, como creación de Dios. La semana pasada hablamos de que muchos ven lo que haces, pero no saben lo que eres. Y como solamente ven lo que haces y no saben lo que eres, no te valoran, no te dan el valor que tú mereces. Y eso, hablábamos la semana pasada, te perjudica a ti en lo que tú realmente eres. Hablábamos la semana pasada, hoy no están los jóvenes, les pedí que estuvieran, pero creo que no lo entendimos, que nuestros jóvenes sufren una batalla que tiene que ver con la identidad. Y hablábamos que nosotros o ustedes como padres han tratado de influenciar en la vida de sus hijos lo mejor posible como creyentes del Evangelio. Pero cuando ellos salen del hogar, se enfrentan con la realidad de lo que existe allá afuera, el mundo, sus atractivos. Y muchos de nuestros jóvenes, de alguna manera, toman decisiones equivocadas porque son influenciados por su contorno, por su alrededor, por aquello que los rodea. Ellos batallan entre sí por no hacerlo, porque quieren agradar a Dios, pero también quieren tener amigos.
que a veces los amigos influyen bastante. La semana pasada hablamos del capítulo 1 del Evangelio de Juan y vimos versículo 43 al 51, donde Jesús, ¿verdad?, le habla a Natanael, porque a Natanael lo motivan que vaya a ver que han encontrado al Mesías. Y Natanael, ¿verdad?, un hombre probablemente educado, instruido en las Escrituras, habla respecto a la ciudad de Nazaret, que si algo bueno saldrá de ahí, porque le dicen que Jesús parece que proviene de ahí. Y cuando lo invitan a ir a ver quién es Jesús, la sorpresa de él es que Jesús sabe quién es él. Y de ahí una gran historia que vimos, ¿verdad? Y Jesús dice: he aquí un verdadero ¿qué? Israelita. Cuando vean a Natanael, y él le dice: ¿de dónde tú me conoces? Ya hablamos de que el Señor le dice: antes de que te llamaran yo te vi debajo de la higuera. Les dije que la higuera es figura del hogar, pero también la higuera, ¿verdad?, los eruditos, los estudiosos de la palabra dicen que es la figura de la nación de Israel. Entonces, si lo tomamos como figura del hogar, ¿verdad?, y lo aplicamos a nuestras vidas, a nuestro tiempo, el Señor ve nuestras vidas, de donde nosotros provenimos, nos conoce, ve a nuestros hijos y sabe de dónde provienen nuestros hijos. O sea, el Señor lo sabe todo, no hay nada oculto delante de sus ojos. Pero el Señor habló a Natanael, o de Natanael, y dijo: he aquí un verdadero Israel. Les dije yo, eso quiere decir que probablemente hay falsos. Y eso es lo que nosotros debemos de evitar: ser falsos y tener relación o amistad con estas personas que son falsas, porque nos llevarán a fallarle a Dios. El Señor, hablando de Jesús, en un momento llamó a esas personas falsas hipócritas, fariseos, hipócritas. Solo voy a dar citas bíblicas. Mateo capítulo 23, versículo del 1 al 36. Usted puede encontrarlo en su Biblia. En una ocasión el Señor llamó también a estas personas lobos rapaces, disfrazados de ovejas. Todo esto, acuérdense, tiene que ver con la esencia, el valor como persona. Si alguien conocía cuál era la esencia de estas personas, era el Señor. Si alguien conoce cuál es la esencia de aquellas con las que nosotros nos encontraremos o nos rodearemos en algún momento, o nos rodearán en algún momento, es el Señor. Y Dios quiere que nosotros seamos originales, ¿verdad?, y nos juntemos con gente original, ¿verdad?, que nos ayudemos mutuamente a tomar decisiones sabias, prudentes, que nos lleven a tener éxito. Amén. Amén. Okay. Hoy vamos a entrar a otro punto de la enseñanza: tu esencia y tu valor como persona, ¿verdad?, que sigue la secuencia, te ayuda a reconocer cuál es tu origen. Hablamos de los muchachos que van a la universidad, ¿verdad?, o los que ya están en un grado antes de entrar a la universidad. Me imagino que en sus mentes hay debates, porque nosotros hablamos del origen del hombre, ¿verdad?, que al principio Dios fue el que creó al hombre. Pero hay teorías que todavía se mencionan y se estudian y se analizan y se les mencionan a los jóvenes.
y ellos tienen un debate en su mente. Algunos de nosotros tal vez ya lo vencimos por la fe. Algunos todavía están pensando que somos el origen o la causa, ¿verdad?, de una explosión, de algo que pasó por ahí en algún tiempo. Porque de pronto algunos dicen, no, yo creo que sí venimos del mono porque hacemos tanta amistad. Pero no, hermanos, nosotros somos creación de Dios. Ese es tu origen. Y es necesario reconocer que eres una criatura hecha a la imagen y semejanza de Dios. ¿Okay? Y además es necesario reconocer que tú haces parte de una historia familiar. Que de alguna manera esa historia familiar marca aspectos de tu personalidad. Esto es un poquito profundo, ¿verdad? No los voy a asustar diciendo esto muy profundo, no, es un poquito profundo. ¿Por qué? Porque si el entender que venimos, ¿verdad?, o hacemos parte de una historia familiar, y que de alguna manera eso marca aspectos importantes de nuestra personalidad, quiere decir que aquello que Dios depositó en ti, aquello que en algún momento se perdió porque Adán y Eva desobedecieron las instrucciones de Dios y se perdió por causa del pecado, pero cuando Cristo vino y recuperó todo eso, y tú viniste a los pies de Cristo y Él te lo devuelve, eso quiere decir que esos aspectos importantes que tienen que ver con la imagen y semejanza de Dios se activaron en ti. ¿Me entendieron? Espero que me hayan entendido. Hay cosas que Dios activó en ti el día que te rendiste a los pies de Cristo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Muchos de nosotros, antes de venir a la iglesia, antes de conocer la palabra de Dios, desconocíamos ese principio y no guardamos nuestro corazón. Lo llenábamos de muchas cosas, menos de cuidarlo, protegerlo. Ahora lo sabemos. Ahora tratamos de cuidar nuestro corazón. Y probablemente no hablamos de músculo, como sí, que se llama científicamente corazón. Probablemente estemos hablando de algo más profundo que todavía no conocemos a cabalidad nosotros. Pero de ahí mana la vida. De ahí mana algo importante que a nosotros nos gusta disfrutar. Porque ¿quién no disfruta cuando amanece un día más y ve el reflejar del sol entrar por su ventana? ¿Quién dice, ala, gran otro día más? ¿Quién dice eso? Ninguno, ¿verdad? Gracias. Un día más, qué bueno. Aleluya. Aleluya. Más viejitos, pero contentos. Denle un aplauso. Entonces recuerden, tú haces parte de una historia familiar. La semana pasada vimos ese capítulo de Samuel, la primera carta de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Hoy vamos a dar un pequeño repaso desde el verso 6 al verso 13. Y de ahí vamos a leer otros versículos y capítulos más de la Biblia, ¿ok?
Primera de Samuel 16, versículo 6, dice: aconteció que cuando ellos vieron, y él vino a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar. Y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con la esencia? Ahorita lo vamos a ver. Según la historia que estábamos viendo acá, a Samuel le dan una comisión: que vaya a ungir a una persona que va a ser el rey de Israel, en sucesión de Saúl, porque Saúl le había fallado a Dios y al pueblo, pero más importante era que le había fallado a Dios por no seguir instrucción. Entonces Samuel va a ungir al próximo rey de Israel. En ese instante Samuel no sabía quién iba a ser. Dios sí ya sabía quién era ese candidato, de dónde provenía ese candidato, dónde estaba esa familia. Y en esa familia se encontraba David, que era parte de la historia familiar de Isaí. Es el papá. El papá tenía 8 hijos. Parece que era de descendencia hispana. Sin televisión ni nada de eso en el pasado, ¿verdad? Nuestras familias no bajaban de 8, 10. Con orgullo los viejitos decían 12. Por ahí hay algunos que se ríen y dicen: wow. Entonces, este hombre llamado Isaí desconocía también que su familia iba a marcar la historia de la humanidad, no solo de una nación. Y desconocía que dentro de sus hijos estaba el candidato para eso. Hay cosas que tú como padre desconoces de tus hijos, del futuro de tus hijos. Yo como padre desconozco el futuro de mis hijos, pero Dios no. Dios sí conoce lo que tiene preparado para ellos, como lo sabía de David. Samuel, cuando ve la apariencia del primer candidato que entra de los hijos de Isaí, cree que ese es. Y hay una lección en ese versículo 7, porque así somos los seres humanos. Nosotros simplemente vemos lo que está frente a nuestros ojos. Y a veces eso nos impresiona. Eso sucede con los muchachos a veces.
La semana pasada hablamos de eso bastante. Se impresionan los muchachos, tanto los jóvenes como las señoritas, de ver la elegancia, la opulencia, la hermosura de los muchachos o de las muchachas. Se emocionan. Pero probablemente Dios está diciendo, ese no es o esa no es. Pero las emociones nos llevan y, ¿verdad? La motivación, ¿verdad?, de los demás lo mueven a uno a tomar decisiones equivocadas. Gracias a Dios que en ese momento Samuel tenía su conexión correcta con el Dios Todopoderoso y pudo escuchar y no murió al que no era el rey, ¿verdad?, sino que esperó hasta que Dios le dijo, este es. Probablemente David no era muy alto, pero según sus descripciones tenía su apariencia física probablemente elegante. Y el Señor dice, él es. David formaba parte de una historia familiar, como lo forman tus hijos, los míos, como lo formas tú, porque tú también vienes de una familia. ¿Okay? Solo tú conoces algunos aspectos de tu familia y sabes que algunas cosas y aspectos de tu familia tú las has heredado. Algunas son muy buenas, consérvalas, pero aquellas que no son buenas, pídele a Dios que te ayude a cambiarlas. Porque a veces esas cosas que no son muy buenas nos perjudican y perjudican la obra que Dios quiere hacer en ti. No lo que nosotros estamos haciendo acá como conjunto de creyentes, no, lo que Dios quiere hacer en ti, en tu vida personal. En Génesis capítulo 25, versículo 19 al 27, ahí encontramos la historia de los descendientes de Isaac. Fueron Esaú y Jacob, quienes fueron gemelos. Ellos estaban ambos dentro del vientre de su madre. Ellos tenían una esencia y un propósito de existencia desde el vientre de su madre. Vamos a leer un poquito la historia de ellos. Vamos a Génesis capítulo 25. Así puedo ubicarme un poquito en la enseñanza. Versículos 19. Dice el verso 19: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Pandarán, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que habían gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años, cuando ella los dio a luz. Y
crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Jacob dice, hasta donde leímos, que era tranquilo, quieto, calladito, de los cuales hay que tener cuidado. Pero los papás, como desconocían la esencia, simplemente por los acontecimientos, los nombraron. A uno le pusieron Esaú, ¿verdad? Y al otro Jacob. Y muchos de nosotros conocemos el relato y parte de la historia de Jacob, que fue engañador, eso quiere decir su nombre, mentiroso, era tramposo, calladito, se miraba bonito, pero había que tenerle cuidadito. Pero fueron los papás los que le pusieron el nombre. Dios tenía su propio propósito con él. En Génesis capítulo 32, versículos 24 al 28, vamos a ver si podemos ir ahí. Génesis 32, versículo 24 al 28, dice: así quedó Jacob solo. Ya esto es cuando él está grande. Según la historia, el hijo mayor de Isaac, Esaú, toma una decisión. Está cansado, porque era un hombre muy activo. Llega a su casa y Jacob era un hombre callado, silencioso, pero que siempre probablemente estaba tramando cosas. Ve a su hermano entrar y le dice: véndeme tu primogenitura. Acuérdense que Esaú era el que había nacido primero. Jacob era el que venía después, agarrado del calcañar del pie de su hermano. Pero ya el Señor había hablado a la madre cuando la mamá fue a consultar a Jehová, porque ella se sentía mal de las patadas y de los golpes que sentía en la barriga. Y dijo: si quedara embarazada, es así, yo prefiero morir. ¿Cómo era ese embarazo? Yo no lo sé. Gracias a Dios nunca he estado embarazado, pero nunca he estado. Las mujeres que han estado embarazadas sabrán que es estar embarazada. Pero esta señora no estaba muy contenta, pero no tomó decisión equivocada, tomó la decisión correcta. Fue a consultar ¿a quién? A Jehová, a Dios. Y Dios, que siempre está atento a tus oraciones y a tus preguntas, como lo estuvo en ese momento, le contesta y le dice: es que hay dos naciones en ti. No solamente son dos criaturas. Espero que no sea feo lo que voy a decir, ¿verdad? En nuestros países o allá en Guatemala, dos chirices, dos criaturas. Entonces esas dos criaturas peleaban entre sí. Pero era porque ya había una esencia, un propósito. El mayor tenía que servirle al menor. Eso lo dijo Dios. Entonces, cuando Esaú toma la decisión de vender su primogenitura, Jacob estaba dispuesto a hacer lo que tenía que hacer para obtenerla, porque la primogenitura conllevaba a que el padre declaraba palabras de bendición sobre esa criatura y eso se cumplía. Jacob toma eso y se lleva el premio mayor.
traición del padre. Entonces el hermano se enoja y quiere matarlo, y por eso es que Jacob tiene que salir huyendo. Se fue. Y aquí es donde ya nosotros lo vemos que ya está grande y está huyendo. Génesis 32. Usted empieza a leer desde el versículo 22. Dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, hablando de Jacob, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob, de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Este es el varón que está peleando con Jacob. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Le cambió la esencia a lo que originalmente Dios tenía como plan. Los padres le habían puesto Jacob, pero Dios, que conoce todas las cosas, sabía que esa criatura en un momento dado se le iba a tener que dar el nombre correcto: Israel. Y le dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esa era la esencia de ese muchacho. Desde el vientre de la madre, un luchador, uno que se proponía algo y lo alcanzaba. No como algunos de nosotros, que a la primera nos desfallecemos y ya no queremos seguir. No, que está muy difícil. No, que mucho riesgo. No, que hay que ponerle mucha plata. Y para todos no. Este peleó con Dios y alcanzó su bendición. Nosotros oramos una semana y no vemos respuesta. Decimos: no, de plano Dios no quiere. Y Dios está esperando a ver si de verdad tienes el deseo de obtener lo que quieres. Porque Él conoce tu esencia. Él sabe lo que depositó en ti. Nosotros a veces recitamos los versículos de memoria. Bueno, yo no mucho porque mi memoria no es tan sofisticada como la de ustedes. Pero a veces nosotros, miren, ya se me olvidó el versículo. Pero a veces nosotros no sabemos esos versículos de memoria, o ustedes lo saben. Porque el que persevera hasta el fin, ese será ¿qué? Y así, por ahí los vamos, pero creo que el Espíritu no quiere que me vaya por ahí, porque se me borró el cassette de ese versículo que tenía en mente. Entonces, le cambian el nombre a Jacob y le ponen Israel. En Génesis 35, vayan para 35, versículo 10 al 14. Nuevamente Jacob se encuentra con Dios y le dijo: Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones
procederán de ti. Mire la esencia de este muchachito. Eso no lo conocía la mamá, no se lo dijo Dios a su mamá en totalidad, mucho menos al papá. Pero Dios sí lo sabe. Iba a llegar el momento en que iba a tener un encuentro personal con esa criatura. Que ya no iba a ser un niño peleonero, un niño solitario, un niño que se la pasaba por ahí en su cuarto escondido, jugando Nintendo toda la noche. Un niño que no tenía muchos amigos, que siempre se la pasaba planificando a quién engañar. Como lo han hecho los tuyos, ¿hiciste tu homework? Yes, ma'am. Yes, pap. Y tú, como no sabes y no chequeas, se las crees, man. Cuando llega al final del año, tu reporte. Falló. Hasta recreo perdió. Ustedes saben que es recreo, ¿verdad? El break time que le dan para que vayan a jugar allá afuera y todo. Hasta eso perdió. Imagínate, ciencias, matemáticas, estudios sociales. Todo lo perdió. Y todavía te llega a decir que ganó, que fue la maestra que se equivocó. Fue el director que se confundió. ¿Y tú se la crees? Dios sabía que ya ese muchachito ya iba a ser un hombre. Y que cuando ese hombre, ¿verdad?, tenía ya todo formado en su ser como persona, iba a tener un encuentro con el Dios omnipotente. Cuando yo leí esto ayer en la mañana, se me salieron más los ojos, hermano. Mis ojos son grandes, pero se me salieron porque yo estaba viendo el verso 10. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y lo llamó. Y llamó su nombre Israel. Y el verso 11 dice: también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. ¿Se imagina cómo resonó eso cuando Dios hablaba con ese hombre? Digo, no estás hablando con cualquier persona, muchacho. Y no es cualquiera que te está hablando hoy. Es el Dios omnipotente. ¿Qué le puedo decir a la y le da una orden? Le dice: crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Y no se detiene ahí Dios. Le dice: y reyes saldrán de tus lomos. Esa es tu esencia. No el bandidito ese que andaba por ahí engañando a todo el mundo. Tu esencia es que de tus lomos saldrán naciones. Una nación y naciones. Y no solo eso, reyes. Hermano, escuchar eso y leerlo detenidamente, créanme, causa un impacto en el espíritu de uno. Si Dios dijo esto, nadie va a poder cambiar. Nadie ha podido cambiar hasta el día de hoy. Verso 12. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Daré la tierra. Y se fue de él Dios
del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en un lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, como para que se quedara grabado eso ahí. Ese hombre fue impactado cuando Dios habló con él. El único que conoce realmente tu esencia es Dios. El único que conoce a profundidad la esencia de tus hijos es Dios. Tú les diste su nombre, tal vez basado en tu fe, en tu amor como padre, en tu amor como madre, como hijos. Pero Dios tiene un diseño y un propósito. El mundo tratará de robar el diseño de Dios y el propósito por lo cual existe tu vida. Porque ha tratado de robar el tuyo. Hubo un tiempo que tú y yo estuvimos lejos de Dios, perdidos en el pecado. Algunos probablemente estuvieron dentro de la iglesia, pero de la misma manera. Estuvieron perdidos porque no conocían al Dios de Israel, al Dios todopoderoso, al Dios omnipotente. Conocían algunos una doctrina, una religión, un nombre de concilio, un nombre de una iglesia, pero muy pocos conocían al Dios omnipotente. Muchos de nosotros anduvimos perdidos en el mundo. Nos deleitábamos en el pecado, en los placeres que produce el pecado y el mundo. Y nosotros éramos felices, por decirlo así, porque por dentro estábamos llenos de amargura, de decepción, de tristeza, de desolación por dentro. ¿Por qué Dios lo permitió? Por alguna razón. Pero llegó el momento en que usted y yo nos encontramos en el altar con el Dios omnipotente. Y ese día cambió nuestras vidas y le dio propósito a nuestra esencia. ¿Cierto? Yo creo que sí. Por eso hoy estamos acá. Porque el mismo Dios que se encontró con Jacob es el mismo Dios que se encontró con nosotros en el altar de alguna iglesia. Probablemente no una iglesia grande, tal vez otros una iglesia pequeña. No importa el tamaño del altar ni de la iglesia, o sea, de local. Lo importante es que ahí esté el Dios omnipotente en control de todo. Porque de nada sirve, hermanos, de nada sirve que todo esto sea elegante, bonito, moderno, y que aquí lo único que controle sea un grupo de personas que digan y que sean los que pongan las instrucciones de lo que se debe de hacer, y que cuando la gente venga se encuentre con un montón de dogmas religiosos que ni los líderes pueden llevar, y mucho menos la congregación. Y la gente nueva, cuando entra en busca de un cambio en sus vidas, se encuentra con una iglesia religiosa llena de dogmas humanos o de doctrinas de hombres, pero nada que ver con el Dios omnipotente que transforma
los hombres. Porque Dios dice que nos va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón ¿de qué? De carne. Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí está tu esencia. Ahí está el valor de lo que tú eres. Tu corazón. Ustedes como padres traten de proteger el corazón de sus hijos. No los hieran, no los llenen de orgullo, no los llenen de vanidad, pero tampoco los llenen de dolor. Llénenlos de esperanza y de fe en Cristo Jesús. Amén. Den la palabra de Dios a sus hijos. ¿Ven cómo el mundo ha querido ganar ventaja y la lleva muchas veces? Que muchas de las criaturas que ustedes hoy están criando pasan más tiempo frente a la televisión, frente a los juegos que existen hoy. Pero muy poco tiempo sacamos para tener un tiempo de armonía como padres y hablarles del Dios omnipotente, el creador de los cielos y de la tierra, aquel que nos puede sostener cuando tú y yo ya no estemos, cuando ellos se encuentren solos, cuando tengan que enfrentar las condiciones que la vida le presenta a uno, el tener que tomar decisiones respecto a agradar a Dios o desagradarlo, respecto a edificar la familia o destruirla, o mantenerte tú saludable como persona, o meterte droga, cocaína, heroína y toda la porquería esa que hoy se vende allá afuera, que está matando miles de jóvenes, porque los jóvenes en su corazón tienen un vacío y no saben cómo llenarlo. Y la culpa no es de ellos, la culpa probablemente es nuestra, como iglesia y como padres. Porque no hemos pedido a Dios, enséñanos a edificar la esencia de lo que es esta criatura. Porque yo le di un nombre simplemente porque lo sabía, me gustaba un artista, me gustaba tal persona, X. Pero no sabía cuál era su esencia, Señor. Trae a la memoria de Dios a mi corazón. Un día en el altar yo le dije, Señor, perdóname si en algún instante yo como padre, en mi estupidez, le di un nombre a mis hijos, sin saber que marcaba su destino, tal vez incorrectamente. Perdóname. Yo quiero ponerles el nombre que tú tienes escogido para ellos. Ese nombre que trae la bendición sobre ellos. Yo me arrepentí delante de la presencia de Dios. Porque a veces marcamos a nuestros hijos. Ustedes ven los padres de Jacob, como lo vieron travieso, como lo vieron inquieto. ¡Ah, Jacob! Y como nosotros no conocemos la cultura, no entendemos. Pero cuando ellos miraban al niño, y cuidado que ahí viene el tramposo. ¿Me entienden? Pero cuando Dios toma papel en la escena familiar, cambia la historia familiar. Aunque el diablo se oponga, aunque el mundo no quiera. Lo hizo con David. Su papá no entendía que David estaba diseñado y designado para ser el rey de Israel. Para su papá, lo único que podía hacer David era cuidar ovejas, oler a vaca, a cabra. Pero para Dios, David olía al rey. Para Jacob, lo que huelían era un tramposo. Pero para Dios, la esencia y el aroma de esa criatura era: reyes saldrán de tus lomos, naciones saldrán de ti, multitudes
multiplícate, porque para eso existes. ¿Me doy a entender? Amén. Un día caminando Jesús se encuentra con un hombre que se llamaba Simón. Y nosotros hoy conocemos como Pedro. El significado de ese Simón era una caña frágil, debilucho. El nombre que le dan a uno, mi hermano, tiene muchas cosas que ver con tu esencia. Hay una hermanita que llama Gloria. Tome un tiempo para ver qué significa gloria. Tiene una esencia de algo bueno. Entonces Jesús se encuentra con este Simón y le dice: tú te llamas Simón, pero ya no te llamarás más Simón. Le dice: Cefas será tu nombre. Cefas significa piedra. Pedro, piedra. Roca sólida. A ti te conocen en el pueblo como el debilucho de la cuadra, el que nunca hace nada, el que ni 20 libras puede levantar. Ya no se dirá más de ti debilucho, se dirá roca, roca sólida. ¿Se recuerdan cuando Jesús le dice a Pedro: el diablo ha pedido para zarandearte? Si no te hubieran cambiado el nombre, el diablo hace pedazos a Pedro. Pero el Señor le dice: yo he orado para que tu fe no falle, sea sólido. Aunque al parecer por un instante como que tropezó y se tambaleó el pobre Pedro, hermano, ese Pedrito dio el talle. Ese Pedro dio la estatura que Dios te mandó de él. ¿Podemos entender? Amén. Yo no sé qué Dios está transformando en ti en esta enseñanza. Yo sé que algo está sucediendo en tu corazón, porque de Él mana la vida tuya, la vida de tu familia, la vida del propósito que Dios tiene con tu familia, con los tuyos. No permitas que el mundo te los arrebate. No permitas que el sistema te los quite. No permitas que el diablo gane ventaja sobre los tuyos. Tú sirves a un Dios omnipotente, a un Dios soberano, a un Dios poderoso, un Dios que reina sobre todas las cosas. Y su reino es un reino inconmovible. Gloria a Dios. Tú tal vez los problemas, las dificultades te han hecho flaquear, te han hecho moverte muchas veces, titubear de tu confianza. Pero hoy Dios te dice: cree solamente, porque para el que cree, todo es posible. Amén. ¿Habrá algo difícil para Dios? Nada. Nada es imposible para Él. Nada es imposible para el Dios que servimos. Nada. La semana próxima o los días que están por venir voy a continuar con la enseñanza, pero voy a entrar a una esfera mayor.
nuestra esencia y la batalla exterior que tenemos en contra de ella. Nuestra esencia y la batalla con lo exterior. Los días que están por venir voy a hablar de eso. Bien. Hoy espero que Dios haya hablado en tu corazón. Sí, Señor. No dejes que nadie robe tu corona. Sí, sí. No dejes que nadie robe la herencia que Dios te da. Tus hijos. La bendición de verlos crecer. La bendición de verlos desarrollarse. Por ahí hay una droga que está haciendo destrucción y muerte, hermano. Y ustedes tienen que entender y saber de dónde viene. El mismo infierno. Porque el diablo vino a robar, a matar, a destruir. Y nosotros declaramos en el nombre que es sobre todo nombre. Oh, sí, El Señor. nombre de Jesús de Nazaret. Oh, sí, Señor Jesús. El Hijo del Dios Todopoderoso. Gracias, Padre. Declaramos en el nombre de Jesús Protégelo, que el Señor. fentanilo no va a tomar control de nuestros hijos. Oh, sí, Que Señor. En el ninguno de nombre de nuestros Jesús. hijos va a tener En el nombre acceso al de Jesús, fentanilo. Señor. Porque el ángel de Jehová acampa Acampa, alrededor Señor. de aquellos que le temen y que creen en el Señor y los guarda, los protege. Aleluya. Que donde En el quiera que nombre de nuestros Jesús, hijos estén, Señor, en la escuela, en sobre el trabajo, en la familia, Señor, universidad, sobre sus donde hijos, ellos se muevan, sobre cada el uno ángel de de ellos, Jehová los Señor. proteja y proteja su contorno y no permita que el fentanilo llegue a sus manos. Oh, Señor. Aléjalo, Señor. Porque En Dios el nombre del Señor, protegerá la cúbrelo, vida Padre y el Santo, corazón de a nuestros nuestros hijos. jóvenes, Lo Señor, a creemos, nuestros hijos, lo Padre. creemos en el nombre de Jesús. Créelo, Padre, Señor. porque para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Atrévete a creer. Y si de alguna manera el enemigo ha tenido acceso a querer cautivar la vida de nuestros hijos, nosotros hoy declaramos que los yugos se rompen, que las cadenas se rompen, que en Cristo Jesús hay libertad, que en Cristo Jesús hay una oportunidad de restauración. En el nombre de Jesús. Esta mañana nos vamos a nuestros hogares, pero nos vamos creyendo y confiando y honrando al Dios que nos ha dado la oportunidad de vivir, la oportunidad de honrarlo y la oportunidad de servirlo. Gracias. Gracias te damos a ti, oh Dios, por eso que has permitido en nosotros. Así. En el nombre de Jesús, en esta mañana te damos a ti la gloria y la honra. Gracias, Amén. Señor. Amén.